Hola, qué alegría estar nuevamente con ustedes en este tiempo, en nuestro estudio a la carta a los Efesios. Dispongamos nuestros corazones, nuestra mente y nuestra voluntad para que el Señor sea guiando nuestro espíritu a través de este estudio. Padre amado, Señor, te damos gracias por este día que nos permites estar en torno a tu palabra, que seas tú, Señor, dirigiendo este estudio, Señor, iluminando nuestro entendimiento, Señor, dándonos a conocer tu voluntad en nuestras vidas, Señor, para que podamos ser luz en medio de este mundo de tinieblas, Señor, y podamos estar siendo fortalecidos por medio de tu palabra. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, como venía diciendo, estamos estudiando la carta llamada a los Efesios, ¿cierto? Y hemos visto ya 4 capítulos completos. Hemos visto que en el capítulo 1 el apóstol nos habla de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. También hace una oración por los efesios para que sean iluminados en su conocimiento de esa esperanza a la que han sido llamados. En el capítulo 2 les muestra cómo fue su condición antes de Cristo y lo que son ahora en Cristo, porque han pasado de muerte a vida y ahora son uno en Cristo. En el capítulo 3, él vuelve a hacer otra oración por los efesios, en esta ocasión pidiéndole al Señor que sean fortalecidos en el hombre interior. Y en el capítulo 4 comienza a hablarnos acerca de la unidad que debemos tener como miembros del cuerpo de Cristo y que en esa unidad también hay diversidad, hablándonos de los dones con los cuales el Señor nos ha capacitado para el crecimiento de su iglesia, ¿cierto? Y que son para la edificación de la misma, de cada uno de sus miembros y de la iglesia como tal. Y en el capítulo 5 estamos hemos visto los primeros 14 versículos acerca del andar del creyente, el cual comenzó a hablarnos desde el capítulo 4 en el versículo 17. Y este andar ahora nos va a decir que también debe ser en sabiduría, ¿cierto? Nos ha dicho que es en amor, en luz y ahora en sabiduría. Vamos a verlo a partir del versículo 15, que Dios mediante es la porción de la palabra que vamos a estudiar, del verso 15 al 20-21, si Dios así no lo permite. Entonces, demos lectura a la palabra de Dios en la Reina Valera 60, dice. Verso 15 de Efesios 5. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Muy bien. Entonces vamos a ir mirando verso a verso lo que el Señor aquí nos está diciendo por medio del apóstol Pablo, ¿cierto? Y empieza en versículo 15 diciéndonos, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y ese mirad tiene que ver con lo que venía hablando, de mirar lo que venía atrás, ¿no? De la luz. Porque cuando tú ves, en tus ojos entra la luz y puedes distinguir las cosas, puedes fijarte por dónde vas, cómo está el camino por el que tú estás recorriendo. Entonces, a eso se refiere mirad, a estar atentos. Pero no solamente hay que mirar, sino hay que ser diligentes en ese mirar, porque dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Seamos diligentes, es precisamente ese andar cuidadosamente, teniendo presente esa luz que hay en nosotros, que ilumina nuestro camino. Tenemos que mirar por dónde estamos andando, ser cuidadosos de cada paso que damos, porque ya no estamos en tinieblas, ahora tenemos la luz de Cristo en nosotros que nos permite ese mirar, ese tener cuidado pues como andéis. Y este andarse es, como ha venido diciendo el apóstol en su epístola, es ese modo de vivir, ese andar diario del creyente, ese día a día y momento a momento que nosotros vivimos.
¿cierto? ¿Cómo debe ser? Y aquí sí que debemos ser dirigentes en esa manera, estar mirando cómo andamos, y hace dos menciones de no ser necios, sino andar como sabios. Entonces vemos aquí un contraste entre la necedad y la sabiduría. Entonces vemos como el Señor también nos habla bastante de los necios y de los sabios, cómo es el andar de un necio y de un sabio. El necio en su corazón dice que no hay Dios, y un necio vive como si Dios no existiera. No necesariamente un necio es un ateo, puede ser alguien que no niega la existencia de Dios, pero que vive como si éste no existiera. No gobierna su vida, no le interesa lo que la palabra dice con relación a su andar. Eso es ser un necio, no tener en cuenta la voluntad de Dios. El sabio, por lo contrario, nos dice, es el que teme a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿cierto? Y la mujer sabia, también sabemos, edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Todo esto nos lo dice la Escritura también. Entonces debemos estar siendo diligentes en tener presente estas dos condiciones y mirar en cuál estamos andando, ¿cierto? Y en el verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sabemos que los días son malos porque este mundo es un mundo de tinieblas, un mundo donde la luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Entonces debemos ser conscientes de que este mundo siempre tiende a no ver a Dios, a rechazar todo lo que tiene que ver con su palabra y sus mandatos, ¿cierto? Entonces es un mundo donde si nosotros encendemos la televisión nos vamos a dar cuenta de lo que aquí nos dice, los días son malos. Por eso debemos ser sabios, debemos actuar en la condición en que hemos sido llamadas, una condición a andar en la luz, a andar en amor y a andar sabiamente, que es lo que estamos viendo en este momento aquí, en estos pasajes. Dice aprovechando bien el tiempo. Para el tiempo hay dos palabras, ¿no? Una es cronos, que tiene que ver con el crono, donde viene la palabra cronómetro, con el tiempo, y sabemos que el tiempo, pues el tiempo pasa y no vuelve. Una hora perdida es una hora que ya tú no vuelves a recuperar. Y tenemos un dicho, ¿no? Que no es para mañana lo que puedes hacer hoy. Y eso es porque sabemos que el tiempo no se detiene, el tiempo pasa y no podemos volverlo atrás. Eso en cuanto a ese tiempo cronos, pero aquí se refiere más a, creo que se llama kairos, que tiene que ver con las oportunidades, aprovechar cada oportunidad. Es decir, es cierto, el tiempo, por lo mismo que se va y no vuelve, tenemos que aprovecharlo porque en él vienen oportunidades, oportunidades únicas que no se repiten y que el Señor nos está presentando ahí. Nos dicen, sean sabias porque estas oportunidades de pronto solo se te dan una vez en la vida. Y tienes que saberlas aprovechar, tienes que estar actuando en sabiduría para aprovecharlas bien. A veces nosotros decimos, ay, si este tiempo no pasa rápido, ¿qué vamos a hacer cuando hablamos en la etapa de nuestros hijos? De que no son ni niños ni son adultos y que están tan confundidos buscando su identidad. Nosotros decimos, ay, ojalá pase rápido porque es que ni ellos mismos se entienden, ellos mismos no se aguantan. Pero nosotros ahí también tenemos una oportunidad única que no va a volver, y es de sembrar en sus corazones la identidad que ellos tienen, su verdadera identidad en Cristo, que nosotros también hemos visto en esta epístola hermosa que estamos estudiando. Cierto que en Cristo tenemos nuestra verdadera identidad, en Él somos valiosos, en Él somos amados. Y es hermoso ver cómo inicia el capítulo 5, porque inicia de una manera muy hermosa. Dice, por tanto, en la Nueva Versión Internacional, imiten a Dios como hijos muy amados, dice esta versión, muy amados. Somos amados por Dios. Y eso es algo que también debemos sembrar en cada etapa de la vida de nuestros hijos. Entonces, son oportunidades también de hablar con alguien que el Señor te pone en algún momento de tu vida y tal vez no vuelvas a ver a esa persona. ¿Cuál está siendo esa conversación que tú has tenido con ella? Dice entonces el 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces aquí también tenemos dos contrastes, insensatos y entendidos. Entonces también vemos que un necio es un insensato. Lo podemos deducir por lo que aquí está diciendo el apóstol. Y un sabio es alguien que es entendido en cuál es la buena voluntad del Señor, cuál es la voluntad del Señor, ¿cierto? Entonces, un insensato es alguien que actúa por su propia cuenta.
Y la palabra también nos advierte, ¿cierto? Que hay camino que al hombre parece correcto, pero su fin es camino de muerte. Entonces debemos no confiar en nuestra propia prudencia. También nos lo dice en la palabra que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor conoce nuestro corazón. Por eso debemos entregarnos a Él, entregar a Él nuestro día a día. Porque Él es el que realmente sabe lo que es bueno para nosotros. Él conoce lo que Él ha planeado para nosotros, para sus hijos. La palabra del Señor es la que nos llena de sabiduría. La palabra del Señor es la que nos hace sabias, porque nos ayuda a tomar las decisiones con las cuales Él está guiando nuestras vidas, porque allí encontramos los principios que deben regir nuestro andar. Entonces, no seamos insensatas, sino entendidas de cuál es la buena voluntad del Señor. La palabra insensata me hace pensar en las vírgenes prudentes y las insensatas, ¿no? Las que tuvieron su aceite adecuado a tiempo para que no les hiciera falta para cuando llegara el esposo, pero las que se durmieron y no tuvieron la precaución pues de tener sus lámparas listas con el aceite para la venida del esposo. Entonces me hace pensar también en ese aceite como el espíritu, porque es el espíritu, y vamos a ver eso más adelante, el que nos mantiene encendidas con ese amor para el Señor, para anhelar su venida, para andar en esa espera en Él, andando también en esa fe y en esa esperanza que tenemos segura en Cristo. Recordemos que debemos andar entendidas de la voluntad de Dios. Hay una voluntad general que es la misma para todos y cada uno de los que formamos parte del cuerpo de Dios, de la iglesia que es de Dios y de su pueblo, el que seamos cada vez más conformes a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? En que nosotros llevemos el mensaje del Evangelio a otros. Esa es una voluntad general. Todos y cada uno de sus hijos estamos llamados a llevar este mensaje de esperanza y de luz a este mundo que está en tinieblas, en oscuridad. Entonces también hay una voluntad particular que es diferente para cada uno de nosotros. Pero uno dice, bueno, ¿y cómo sé yo cuál es esa voluntad particular para mí, para mi vida? Bueno, enfócate en la que sí conoces plenamente, que es, y en la que Él revela en su palabra, que es su voluntad general. Cuando tú te enfocas en seguir esa voluntad del Señor, que es clara en su palabra, que nos lleva a conocerle más, a acercarnos más a Él, Él te va a ir mostrando de manera particular esa voluntad que tiene para ti, lo que Él quiere que tú hagas y en donde Él quiere que tú te desarrolles, donde Él quiere que tú pongas todas tus energías para servirle a Él. Entonces también tenemos que ser conscientes de conocer la voluntad general de Dios y obedecerla en nuestras vidas para que así Él nos vaya mostrando esa voluntad particular. Él nos sigue diciendo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y esto es de lo que estamos hablando, todo esto, porque todo esto que Él nos ha venido diciendo de cómo debe ser nuestro andar, si no fuese porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, sería una carga imposible para nosotros. En nuestras fuerzas no podemos, en nuestras fuerzas somos incapaces. De ahí que cuando queremos hacer las cosas también conforme a lo que nosotros pensamos y a lo que bien nos parece, actuamos como necias, como insensatas, porque nosotros no tenemos la capacidad. Necesito el poder de Dios obrando en mi vida, porque es Él el que produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es ese motor, esa verdad a la que yo me aferro de que su Espíritu está en mí y en que yo descanso y me entrego para que Él obre a través mío. Por eso hace una comparación con el alcohol, dice no os embriaguéis, ¿cierto? La palabra nos dice en Proverbios 23, del verso 29 en adelante, dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas del bande? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura.
No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón habrá perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un masterero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. El alcohol te domina cuando tú te llenas de alcohol, porque para embriagarte necesitas estar lleno de alcohol, necesitas intoxicar tu cuerpo, llenarlo con el alcohol y adormecerse tus sentidos, y te hace hablar, como decía el proverbio, cosas que no convienen, te hace sentir que tambareas, ¿cierto? Que no eres responsable de las cosas que estás haciendo en ese momento, porque has cedido el control al alcohol. Y esta palabra responsable, a mí me parece tan importante esta palabra, porque es lo que perdemos cuando somos insensatos, es esa responsabilidad. Nosotros somos responsables de las cosas que hacemos, pero en nuestra insensatez, de nuestra necedad, nosotros buscamos siempre culpables de todo lo que nos pasa. Que si lleno mi cuerpo de alcohol es porque las circunstancias me llevan a eso. Que si me embriago con el alcohol es porque ustedes no saben cómo es mi vida, no saben lo que yo he tenido que pasar. Por eso busco ese refugio. No, eres irresponsable, porque tu responsabilidad es asumir eso que está pasando y llevarlo al que puede ayudarte, al único que verdaderamente puede guiar tu camino, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el único camino, la única verdad y la única vida, y es el único mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, el único camino al Padre es Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo ha dado a conocer. Entonces, debemos ser conscientes de esta verdad y ser responsables, asumir esa responsabilidad. Porque decimos, no, yo no conozco la voluntad de Dios para mi vida, es que, ay, claro, a usted le es fácil porque no sé, o sea, piensan que de pronto hay personas que tienen mayor facilidad para eso y no se trata de eso, se trata de responsabilidad, de ser responsables en el estudio de la palabra de Dios, de pasar tiempo en la lectura para que el Señor por medio de su palabra te esté edificando, te esté confrontando y te esté restaurando. Eso no es una poción mágica donde tú no tengas que hacer nada. No, Dios te quiere partícipe en esta obra maravillosa de salvación. No somos robots. Y no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sé llenos del Espíritu. Y bueno, muchas veces decimos, Señor, yo quiero ser llena de tu Espíritu. Señor, lléname con tu Espíritu. Pero el Señor le está diciendo, sé llena con el Espíritu. Entonces es como cuando tú le dices a tu hijo, bueno, mi amor, yo quiero que tú recojas tus juguetes. Y el niño dice, mami, sí, yo quiero recoger mis juguetes. Mami, quiero recoger mis juguetes. Tú le dices, sí, mi amor, recoge tus juguetes. ¿Qué tiene que hacer el niño? Tiene que disponerse, agacharse, usar sus manitos, coger cada uno de sus juguetes y llevarlos al sitio donde corresponde. Él tiene que esforzarse, tiene que hacer lo que ya se le ha dicho que debe hacer porque lo puede hacer. Porque cuando tú le dices a un niño, recoge tus juguetes, tú lo haces sabiendo que él tiene la capacidad para recoger sus juguetes, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros somos como ese niño que tenemos la capacidad, nuestro padre nos está diciendo que lo debemos hacer, pero seguimos diciendo, sí, yo quiero, sí, yo te quiero hacer caso, sí, yo quiero, pero no hago nada para que esto sea una realidad. Entonces no se trata solamente de decir, Señor, yo quiero ser llena de tu Espíritu Santo, lléname de ti, lléname con tu Espíritu. Cuando yo no estoy siendo dirigente, cuando no estoy mirando cómo ando, no estoy siendo diligente en ese mirad por dónde voy, cada paso que doy, lo estoy dando tal vez en mis propias fuerzas, en mi propio entendimiento. Y hay del hombre que confía en sí mismo o en otros, ¿cierto? Que la palabra también dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque nuestra confianza debe estar basada en la palabra de Dios, en Él. Entonces, por eso es que debemos llenarnos del Espíritu Santo. Uno dice, bueno, ¿y cómo me lleno del Espíritu Santo? Bueno,
tenemos que tener dos cosas presentes, y es que no debemos contristar el Espíritu Santo. ¿Cómo lo contristamos? Pues con el pecado, cuando tenemos corazones orgullosos que no reconocen que tienen soberbia, que no reconocen que necesitan ayuda, que no reconocen su incapacidad. Entonces contristamos al Espíritu, que decimos, yo puedo manejar esta situación y no dejo que Él me ilumine con la luz que hay en mí por el conocimiento por medio de su palabra, como Él se ha revelado a mi vida. Porque si eres una hija de Dios, tú debes pasar tiempo en la palabra de Dios y debes dejar que ésta obre en tu vida, debes tenerla en cuenta para cada decisión que tomes o que digas, no voy a hacer esto. También tienes que hacerlo con una plena seguridad de que es algo que el Señor te está llevando a hacer o a no hacer. Aquí hay que hacer la diferencia en que la orden es que nosotros seamos llenos del Espíritu. Esto es un imperativo, esto es algo que tenemos que hacer día a día, momento a momento, algo continuo, ¿cierto? El llenarnos del Espíritu, que es diferente a que habite el Espíritu, porque el Espíritu habita en nosotros. Efesios ya nos ha dicho en el capítulo 1 que hemos sido selladas con el Espíritu. Eso fue en el versículo 13 también. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. Hemos sido sellados por el Espíritu, porque son las arras que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Todo creyente, una vez que tú pones tu esperanza y tu confianza en la obra del Señor Jesucristo en la cruz, eres sellada, el Espíritu mora en ti. Todos los creyentes somos sellados y tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros, pero no todos somos llenos del Espíritu, porque esto es algo que va en cada uno de nosotros. Es responsabilidad de cada creyente el estar siendo lleno, el estar cediendo ese control de su vida al Espíritu. ¿Cómo soy llena del Espíritu? Bueno, primero me había dicho, no contristándolo, ¿cierto? No apagando el Espíritu. ¿Y cómo hacemos eso? Pues cuando no confesamos nuestros pecados. Nosotros como creyentes debemos tener una vida continua de confesión al Señor, porque aún estamos en este cuerpo pecaminoso, porque aunque ya no somos necias, a veces actuamos neciamente y debemos estar pidiéndole al Señor que perdone nuestro pecado, porque nosotros pecamos continuamente, pero el Señor está ahí intercediendo por nosotros. El diablo no quiere que nosotros vayamos al Señor continuamente en arrepentimiento. Él quiere es que nos culpemos a nosotros, queramos justificarnos a nosotros mismos y nos estemos alejando de Dios en lugar de estarle buscando, porque Él sabe que cuando tú te arrepientes, cuando tú vas a Dios, Dios te abraza con su amor, Dios te restaura y te llena de su poder para que tú sigas caminando en luz y no en tinieblas. Entonces, no creas la mentira de que no, tú pecaste, tú cómo te vas a acercar ahorita a Dios en esa condición que estás. No. Escóndete, aléjate de la iglesia, no le des la cara, porque qué vergüenza, qué pena con lo que acabas de hacer. Ir a grupo de oración, entrar al Zoom para orar y tienes el descaro de orar después de lo que has hecho. Te aleja de esos medios de gracia que el Señor ha dado para tu restauración. Debemos ser llenos del Espíritu. ¿Cómo nos llenamos? Nos llenamos utilizando estos medios de gracia que el Señor nos ha dado, la oración, su palabra, estudiando la palabra de Dios, leyéndola con un corazón contrito, con un corazón dispuesto a aprender, ¿cierto? No separándonos del cuerpo, estando en unidad con el cuerpo, orando, pidiéndole a otros que oren por mí, que me cubran con su amor, con su oración, ¿cierto? Entonces, usemos estos medios de gracia para llenarnos de su Espíritu Santo. Colosenses, capítulo 3, nos dice, verso a partir del 15, podemos leer, dice, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza,
instruyéndoles y aconsejándoles unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y bueno, aquí en Efesios, en el verso 19, vamos a ver algo similar a lo que acabamos de leer en Colosenses, en el verso 17 del capítulo 3, porque nos dice Efesios, verso 19 del capítulo 5, nos dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Muy similar a lo que acabamos de leer en Colosenses, pero en Colosenses no nos está diciendo que seamos llenos del Espíritu, sino de la palabra de Dios. Entonces vemos que es como diciéndonos el apóstol que el ser llenos del Espíritu es equivalente a ser llenos de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos va a controlar. Entonces es el Espíritu Santo el que esa palabra la hace una acción en nuestras vidas, es el que nos da ese poder para actuar la palabra, pero tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Vemos estos resultados hermosos de ser llenos de la palabra o ser llenos del Espíritu, que es el hablar entre nosotros, entre vosotros, dice, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Esto es gozo, un gozo que se da cuando tú estás llena, tú te gozas y cantas. Y también otro medio de gracia que tal vez se me olvidó mencionar es la alabanza. El enfoque no se trata de estar en nosotras, mirándonos a nosotras, sino que se trata de enfocarnos en Dios, en quién es Él, porque cuando vimos las bendiciones espirituales que el Señor nos ha dado, si leemos detenidamente este capítulo 1, vemos que es para alabanza de su gloria, se trata de Él, todo se trata de Él, fuimos creadas por Él y para Él. Y por Él es que subsistimos, por Él es que podemos ser luz en este mundo de tinieblas, por Él es que podemos andar en sabiduría y no como necios, pero es por Él, porque nuestro enfoque está en Él, para gloria y alabanza de su nombre. Tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. En Él es que tenemos que tener la mira. Entonces, dice que cuando nos llenamos de la palabra de Dios, de pronto tú dices, bueno, cuando yo estoy triste, cuando estoy pasando un momento de aflicción, lo último que quiero es leer la palabra de Dios, pero es que ya hay palabra en ti, porque tú has venido en un andar sabio, porque ya no eres necia. Y si has sido necia, es el momento de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, y aprovechar la oportunidad que tienes hoy para abrir la palabra de Dios y mirar en ella la voluntad de Dios para ti, para tu vida, lo que Él quiere que tú estés haciendo, cómo Él quiere que te renueves por medio de esta palabra. Y entonces, cuando tú atesoras la palabra de Dios, como dice Colosenses, que la palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones, pues que tú ya la has tenido ahí, para que en el momento de la aflicción, en el momento de la prueba, tú puedas sacar de tu corazón, de ese archivo que tienes ahí de la palabra de Dios en ti, puedas sacar cánticos de alabanza al Señor, reconociendo quién es Él, reconociendo toda la obra maravillosa que era hecho en Cristo Jesús, a través de Cristo en tu vida, a través de su Espíritu morando en ti, y te renueves. Bueno, eso también nos lleva el saber que podemos cantar, hablarnos con cantos e himnos de alabanza, también nos lleva a poder animar a otras personas que están pasando tiempos de aflicción, en ayudarles a volver su mirada a Cristo, porque cuando nos abruman las aflicciones, nuestra mirada tiende a desviarse y necesitamos, tal vez, Dios te esté llamando a ti a ser un instrumento en la vida de otra persona para animarla a volverse a enfocar en Cristo, volver a poner su mirada en Jesús, en quién es Él, en el poder del soberano, ¿cierto? Y saber que nada pasa sin que Él lo disponga. Nos sigue diciendo que con himnos y cánticos espirituales. Ahora,
animándonos unos a otros, ¿cierto? Como lo venía diciendo, y dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Porque cuando tú te llenas de la palabra de Dios, cuando tú te llenas del Espíritu de Dios, esto produce un gozo que no puedes contener, un gozo que tú quieres compartir. Bueno, Nehemías 8:10 nos dice al final de este versículo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces es ver cómo el llenarnos de la palabra de Dios produce en nosotros una alegría profunda que nos hace fuertes porque se está basando en una verdad, en la verdad de quién es Dios, porque Él se revela a través de la palabra. Entonces, debemos llenarnos de ese gozo de la palabra que produce en nosotros la palabra de Dios y que es nuestra fortaleza. Nos dice, y alabando al Señor en vuestros corazones. Bueno, en Colosenses, en el capítulo 2, verso 9 nos dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Hablando de que Él está en nosotros plenamente, pero necesitamos ceder el control, eso es ser llenos. Por eso esta comparación de no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, en lo cual no hay control, sino más bien ser llenos del Espíritu, porque un fruto del Espíritu es el dominio propio. Y es cuando cedemos al espíritu de control que podemos de verdad estar experimentando esta plenitud de Cristo en nuestras vidas, porque en Cristo está la plenitud de Dios y Él nos ha dado esa plenitud porque Él mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces, estamos llamadas a ser llenas del Espíritu. Es una orden que el Señor nos está dando acá. Y ya vimos que somos responsables de asumir este mandato que nos ha dado de ser llenas, siendo responsables con cada momento que el Señor nos permite estar en este mundo, tomar las oportunidades y aprovecharlas. Si tengo un tiempo para leer la palabra o para memorizar un versículo o para cantar una alabanza, hacerlo y hacerlo todo para la gloria de Dios. Nos sigue diciendo Efesios 5:20, nos dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso, porque cuando tú te llenas de Dios, cuando tú estás cediendo el control al Espíritu de Dios en tu vida, tú puedes agradecerle a Dios por todo, porque te das cuenta que Él es bueno y que no importa tus circunstancias, Él no deja de ser bueno. Y entonces le puedes agradecer y lo puedes hacer en el nombre de Jesús, porque es en Cristo en quien tú estás siendo consciente de esta verdad y en que tú estás arraigada para creerlo y para vivirlo y poderlo cantar y decirle, Señor, tú eres bueno. Y aunque yo esté en estas circunstancias que a mi parecer no son tan buenas, tú no has dejado de ser bueno. Tú eres bueno. Y tienes planes de bien y no de mal para mí, aunque yo esté en estas circunstancias. Esto sacará algo para tu gloria, Señor. Permítenos seguir siendo diligentes en arraigarnos a ti, a esa verdad que es tu palabra. Y entonces, ¿ves cómo todo es, cómo todo está unido? Y tenemos que entonces estarnos llenando de la palabra de Dios para poder ser llenas del Espíritu, para poder ser mujeres sabias, poder andar en amor, andar en luz, en sabiduría y no ser necias ni llenarnos de otras cosas, ¿cierto? Sino de Cristo, de su palabra, ser llenas del Espíritu de Dios para que su gozo sea nuestra fortaleza, para que nos gocemos y nos alegremos en Él, para que fortalecidas en Él podamos ser luminares en este mundo de tinieblas, podamos ser luz a otros, podamos en verdad ser la sal de esta tierra. Y como dice también su palabra en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios.
Es imposible someternos a otra persona si no nos hemos sometido antes al Señor, al control del Señor por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Si Él no tiene control de nuestras vidas, si no nos estamos llenando de Él en cada momento, cada día, en cada circunstancia que vivimos, no nos vamos a poder someter a otros, porque vamos a querer siempre llenarnos de nosotros mismos y no va a haber cabida para nada más. Pero cuando el Señor nos trae convicción de pecado, nos dice, tú estás obrando mal, ven a mí, tú que estás cansada, tú que estás sedienta, ven, bebe del agua de vida, que es Cristo. Y cuando tú asumes esto y vas y te refugias en Él, vas a ver cómo comienzas a ser llena de su espíritu y comienzas a sentir el poder de Cristo obrando en ti, en tu vida. Entonces, esto es lo que el Señor hoy nos ha querido mostrar por medio de su palabra. Él nos ha querido recordar que hemos sido selladas con el Espíritu Santo, pero que somos responsables de ser llenas del Espíritu, llenándonos de su palabra, siendo diligentes, mirando por dónde andamos, cómo estamos aprovechando las oportunidades que tenemos o simplemente las dejamos pasar. Buenas, a una próxima oportunidad.